Ante la creciente presión por las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro, banqueros se quejan que se está haciendo más oneroso cumplir con las regulaciones. Pregunto, ¿la banca en la Florida está afectada por las sanciones a Venezuela? Vamos a analizarlo con David Schwartz, el presidente CEO de la FIBA, que es la Asociación Internacional del Banco en la Florida. David, es un gusto tenerte en el programa. Ok, ya sabemos, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a individuos, al régimen de Maduro, a individuos, a empresas, entre ellas PDVSA. ¿Por qué los banqueros se están quejando en que se les está haciendo más oneroso cumplir con las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos? Bueno, gracias Xavier, como siempre un placer estar contigo. El tema, hay dos puntos. Primero, la complejidad de las sanciones y segundo, los enlaces importantes que tenemos entre el sur de la Florida y Venezuela en términos económicos y en términos de inmigración, que implica que hay un importante flujo de operaciones entre el sur de la Florida y Venezuela. Hablando de la complejidad de las sanciones, es que es cierto, y como mencionaste, figura PDVSA, figura el gobierno de Maduro, figura otras empresas y particulares, pero también hay que tomar en cuenta que no es solamente la gente que figura en la lista, pero también gente relacionada. En términos de empresas, puede ser una empresa que está controlada 50% por una empresa que está nombrada en la lista de sanciones. Entonces, toda esa complejidad requiere que la banca examine todas las operaciones que transcursan a través del banco, que vienen o que tienen destino que sea Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la preocupación del banco? Que se equivoquen y que le metan una multa. Entiendo que la multa, si es criminal, puede ser de $1 millón. Si es civil, también es bastante onerosa. O sea, la preocupación de la banca es que tengo que poner más recursos, tengo que poner más gente para revisar y por tanto tengo que estar preocupado de que se me vaya a escapar una transacción que yo considera que no estaba bien o que estaba bien y no estaba bien y me metan una sanción. Sí, así es. O sea, los bancos siempre tienen temor de fallar en su deber de cumplir con regulaciones, con sanciones, y cuando es tan complicado como el banco tiene que medir el riesgo. Si el riesgo es tan importante contra el beneficio de las operaciones, entonces obviamente el banco va a decir, no quiero correr ese riesgo, por si fallo, la multa puede ser hasta $1 millón, o dependiendo de las transacciones, puede ser el doble de cada transacción. Y estamos hablando de transacciones individuales. Y eso también trae un riesgo reputacional, porque sabemos bien que ningún banco quiere salir en la primera página de los periódicos o tampoco en CNN. Ahora, ¿qué es lo que ustedes le dirían o le vienen diciendo al gobierno? Porque por un lado ustedes quieren cumplir con las sanciones. Usted no está en el negocio político. Si el gobierno de los Estados Unidos decidió imponer sanciones al régimen de Maduro en sus diferentes, vamos a decir, estructuras, sea empresas, sean individuos, sea PDVSA, y ustedes pues tienen que cumplir con las sanciones porque eso es lo que requiere la ley, que ustedes le piden al gobierno que los ayude para que no sea entonces tan oneroso. Bueno, siempre estamos pidiendo ayuda al gobierno en términos de una reforma regulatoria para ayudarnos, para compartir más información entre los bancos y el gobierno para tratar de combatir ese problema. Pero en términos de las sanciones son bastante rígidas. Entonces, no hay forma, digamos, de negociar las sanciones porque esa es política del gobierno americano. Entonces, es o cumplir o no cumplir. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el sur de la Florida y dentro de nuestra asociación es que hemos organizado un grupo de trabajo compuesto de los oficiales de cumplimiento de los bancos de la plaza para investigar exactamente cuáles son las mejores prácticas para cumplir con esas sanciones. Y la semana próxima, por ejemplo, tenemos nuestra 19ª conferencia de antilavado
y figura principalmente el tema de sanciones, cómo cumplir con esas sanciones y, como dije, cuáles son las mejores prácticas. Ahí compartimos banqueros y reguladores. David, me queda un minuto y esta pregunta es clave porque se lo comenté a una persona cercana y me dice, pregúntale esto al banquero. Porque por un lado se quejan por el tema de las sanciones, es válido. O sea, ustedes dicen, mira, nosotros las cumplimos, pero entiendan que es muy oneroso. Pero aquí han habido casos, por ejemplo, tú sabes que la Florida se lava dinero. Y han habido casos, por ejemplo, el famoso caso de Money Fly de 1,2 mil millones de dólares que el Tesoro viene investigando, que se ha utilizado, venezolanos han utilizado la Florida para lavarlo a través de la banca general, estoy hablando, para comprar bienes raíces. Ahí, sin embargo, me decía este crítico, tú no escuchas a los banqueros quejarse. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿qué están haciendo los banqueros para que no suceda eso tampoco? Bueno, los banqueros están tomando todos los esfuerzos necesarios en términos de personal y también en términos de tecnología, sistemas de monitoreo. El problema, y es algo que hemos tocado en este programa en el pasado, es el tema de transparencia, porque no es que esos recursos o fondos ilícitos vienen directamente de Venezuela para Miami, es que pasan a través de manos de terceros, de empresas offshore, entonces es difícil detectar exactamente el origen de esos fondos y quién es el dueño de esos fondos. Entonces, como digo, los bancos tienen un reto que es bastante difícil de cumplir, un desafío bastante grande. Él es David Schwartz, presidente y CEO de la FIBA, que es la Asociación Internacional de Bancos de la Florida. David, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN, dinero.